Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Un día más con vosotros y con el deseo y la alegría de hacerlo a ustedes feliz, llevándoles un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Sencillamente, la esperanza decimos que es lo último que, digamos, se pierde, pero creo que también hay que decir que debe de ser lo primero que haya en nuestras vidas cuando nos levantamos por la mañana para hacer un día disfrutando, porque cada día tiene un mensaje de esperanza nuevo. En el mundo, en la creación, en todo lo que hay, te tiene hoy un día de esperanza. Bien, el tema de hoy se sale del tono que veníamos haciendo, que es un programa de testimonio. El de hoy no es tanto de testimonio, pero sí es para dar testimonio de algo, de una verdad que está ahí en el mundo, cruda, difícil, inaguantable muchas veces, pero ahí está. Y ese es el programa que hoy queremos hacer. Tenemos con nosotros a Ramón Olmo. Él es, digamos, pastor, él es anciano en la iglesia. Él es un hombre que está cansado de hacer programas de televisión también, como programas y de otras cosas, pequeños vídeos también que hace. Y además, pues, se ofrece a la iglesia que quiera usarle para predicar y dar la palabra. Él está siempre, muchas veces de iglesia en iglesia, predicando. Así es que, por el tema, yo creo que él puede defendernos muy bien este tema. ¿Cuál es el tema del maltrato? Le dije, Ramón, me gustaría tocar el tema este. Y entonces me dijo, pues adelante. Pues Ramón, gracias por aceptar el desafío de hablar del maltrato delante de... No sabemos cuántas personas ven en el programa, pero sí que llega desde la línea hasta Huelva. Y a ver quién nos llama. Me gustaría leer para ello como el primer acto de maltrato o de injusticia. Caín y Abel, dos hermanos, amados por los padres, educados con el mismo librito de educación, pero surge algo ahí, y es que el hermano Caín se siente provocado en celo, y dos hermanos que se amaban, que sus padres le habían educado igual, le dio lugar al celo o la envidia en su corazón, y esto hizo que llevara a matar a su hermano. Tan malo es el maltrato, tan malo es el celo, la envidia y los rencores que nos pueden llevar a las parejas muchas veces o al vecino, si quiere, para llegar a hacer las crueldades que se está haciendo con el maltrato. Claro, Pepe. Bueno, ante todo, me alegro de saludarte, de ver que estás bien. Y también, bueno, pues saludar a todos los que normalmente o regularmente ven este programa. A ver, de alguna manera vamos a hablar también de la violencia de género, pero ya que has citado el texto este de Caín y Abel, bueno, pues hay algo en el ser humano que no debería ser normal, pero que lo es, y es el pecado, la mancha del pecado. Entonces, si nosotros damos, digamos, lugar al que inició el pecado, que es el diablo, entonces, de estar en un amor platónico con los demás,
pasamos a ser la persona más violenta, ¿eh? Y esa es la realidad. Entonces, si me lo permite, me gustaría analizarte un poquito lo que es no solo la violencia en general, sino más directamente, partiendo de esta lectura que has tenido de Caín y Abel, la violencia de género, la violencia hacia la mujer. A ver, según la legislación española, que desde mi punto de vista no es la más correcta, la violencia de género es toda violencia que el hombre ejerce contra la mujer, aunque hay aquí un pero, y es que cuando esa violencia la ejerce dentro del seno de la familia, ya no se llama violencia de género, no entiendo por qué, pero se llama violencia doméstica o familiar. Ahora, la violencia de género que el hombre ejerce sobre la mujer, es una violencia que no se puede concebir ni aguantar. De hecho, el Señor prohíbe todo tipo de violencia, y más hacia la mujer. Por lo tanto, Pepe, digamos que la definición más correcta y más exacta que podemos dar de la violencia, las causas, el pecado. Y en cuanto a la violencia de género, lo que te acabo de comentar, según la legislación española, otros países e incluso las Naciones Unidas, es la que ejerce el hombre contra la mujer, pero no es así. Pero bueno, también cuando el hombre la ejerce contra la mujer, pero ya no es un hombre que no conoce, no tiene relación ninguna con una mujer, es una extraña. Cuando la ejerce contra su esposa, entonces se llama violencia doméstica o familiar. Esa sería la definición más correcta. Al ver y habiendo llegado a estas conclusiones que tú me estás diciendo, por lo que dicen las Naciones Unidas, dinos en qué forma se puede ejercer la violencia de género o doméstica. Si me lo permite, Pepe, yo me gustaría adelantarme un poquito antes a esa pregunta. Y es, ¿por qué sucede la violencia de género? ¿Cómo se origina? ¿Por qué el hombre es literalmente? violento, vamos a decir, no? No. ¿Por qué lo de la violencia es cosa aparte? ¿Por qué sucede la violencia de género? Bueno, adelante. Pues la violencia de género se origina en normas, leyes y costumbres que son y están retorcidas y que son crueles. Pueden ser normas religiosas, culturales o incluso normas legales, pero que por desgracia esas normas aún permanecen hasta nuestros días y está haciendo, digamos, un sufrimiento impresionante en la mujer con la violencia de género. Fíjate, aún en el siglo XX, estamos en el XXI, pero cuando estábamos en el siglo XX, la mujer era tratada como una persona de segunda división. A donde vaya el Cádiz, a lo mejor dentro de poco. Una persona de segunda división. Una persona que no tenía la potestad de tomar sus propias decisiones. Una persona que no tenía derecho a decidir sobre su futuro. No tenía siquiera derecho a decidir sobre su matrimonio, su economía o incluso su patrimonio. Y en definitiva, Pepe, este tipo de violencia, la de género, ha sido y sigue siendo justificada por tradiciones que hay prácticamente en todas las culturas. Pero esas tradiciones son las que han permitido esa falta de derecho en la mujer. Las tradiciones de las culturas han permitido la falta de derecho en la mujer y que, por ejemplo, el hombre no tenga los mismos derechos que la mujer, sino que la mujer sea bastante inferior. La mujer no puede tener los mismos derechos que el hombre, y no solamente no lo tiene en el plano social, sino no tiene los mismos derechos en el plano laboral, en el plano económico, e incluso tampoco tiene los mismos derechos en el plano sexual. Y esas tradiciones que vienen empujadas por las culturas, insisto, han permitido una superioridad que Dios nos reconoce del hombre sobre la mujer. Así de sencillo, Pepe. No todo lo que dice la tele puede ser verdad o puede ser mentira,
Pero escuchaba, no sé si fue ayer o antes de ayer, y no te puedo decir si una ministra o no ministra, pero él decía que una mujer puede ganar, según el trabajo que haga, desde 3.500 a 5.000 euros menos al año. Es esto una injusticia económica, ¿no? Totalmente, totalmente. Me preguntabas hace un momentito, que yo te cambié la pregunta, ¿en qué forma se puede ver la violencia de género en la mujer? Y precisamente la violencia económica es una de las 4 formas, a mi entender, que hay en lo que se puede ejercer como violencia hacia la mujer. Porque al fin y al cabo, si un hombre es mecánico y arregla un coche, y una mujer es mecánico y arregla el coche de la misma marca y al lado de él, ¿por qué tiene que tener esa diferencia en el sueldo, ¿no? Bien, ¿qué podríamos decir de la violencia sexual? De la violencia sexual. Pues tú has citado la violencia sexual. Sí, a ver, la violencia sexual. La violencia sexual ante una mujer se da justamente en el momento que el agresor o el violador atenta contra esa persona utilizando la fuerza, la intimidación, el chantaje o cualquier otra cosa para él conseguir los efectos que quiere provocar en la mujer y poder violarla de alguna manera o estar sexualmente con la mujer en contra de su voluntad. Así de sencillito es como se empieza esa violencia sexual. Otro de los temas principales también contra la violencia, y eso sale cada día también en la tele, es la violencia, digamos, como decimos, psicológica. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, toda violencia psicológica es la que atenta literalmente contra la salud mental, emocional y espiritual de alguien. En este caso, como estamos hablando de la violencia de género, violencia a la mujer, del hombre a la mujer, cuando un hombre atenta contra la salud emocional de una mujer, pues está está ejercitando la violencia sexual, así con la mujer. Y bueno, esta violencia sexual impone ciertas normas, o el hombre quiere imponer cierta conducta en la mujer que el hombre cree que es la que la mujer debería tener, y no es así. Y estas imposiciones que a veces pone el hombre para tener violencia sexual con la mujer pueden ir, por ejemplo, desde amenazas a insultos, desde humillaciones a vejaciones, puede ir desde el control económico, hasta, por ejemplo, el chantaje emocional, o incluso desde el rechazo a la mujer, si es, por ejemplo, familia, su esposa, hasta el abandono o incluso la privación de libertad. Todo eso puede suceder cuando el agresor o el violador quiere ejercitar violencia sexual contra una mujer. Y por último, por decirte en cuanto a esta parte, es que bajo ningún concepto se puede tolerar que nadie, no solamente el hombre a la mujer, sino que nadie violente las emociones de nadie, chantajeándolo, amenazándolo, ni con cualquier otro tipo de coacciones para que haga nuestra voluntad. Conozco una señora que cuando recibe alguna visita, pues el marido le dice que en el salón no, que se ponga en el garaje. Y la pobre mujer, un día que hablábamos, dice, ¿qué hago? Si mi amiga viene a verme, no la puedo recibir en el salón o en la cocina con un café, no, en el garaje. ¿Eso qué tipo de violencia? Eso es violencia emocional, violencia psicológica, porque está relegando a la mujer como que no tiene nada, no tiene un cerebro en la cabeza, no es capaz de pensar.
y entiende el hombre que tal vez no sabe o no es capaz de ofrecer toda la atención que merece unos invitados. Entonces, encima de eso, pues dice, bueno, pues vete al garaje porque tú eres una inútil, no vales para nada, así que te vas al garaje y la atiendes ahí en el garaje si quieres, ¿no? Eso se llama violencia emocional. Bien, si te parece, ahora vamos a hablar desde el punto de vista de Dios. La Biblia, a ver, Ramón, según la Biblia, ¿cuál es el origen de la violencia de género? Bueno, vamos a ver, el origen de la violencia de género es el pecado, pero para citarte un texto que de alguna manera te diga algo más, y no solamente a ti, sino en general a los televidentes, me gustaría citarte un pecado que estoy seguro que vas a entender de dónde viene la violencia. Mira, la carta que el apóstol Santiago escribió, una carta universal que escribió, en el capítulo 4 y el versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos que tienen unos contra otros? ¿No son de vuestra ambición? Es decir, ¿no vienen esos pleitos y esas guerras de vuestra ambición, de vuestra codicia, de vuestra sensualidad? Las cuales, ambición, codicia y sexualidad, combaten contra vuestra alma. ¿No vienen de ahí? Y sigue diciendo Santiago, porque mira, codiciáis, es decir, deseáis y no conseguís lo que codiciáis. Matáis y ardéis de envidia, pero no alcanzáis nada. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y sigue diciendo el texto, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros placeres. Y luego le dice en general al hombre, a la mujer, a toda la humanidad, dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad con Dios es la amistad con el mundo? Es decir, vamos a decirlo al revés, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y acaba, o sentencia el apóstol Santiago, diciendo, por lo tanto, y aquí está el problema, cualquiera que quiera ser, o quiera seguir, o quiera dirigirse por las normas del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y aquí está el problema, Pepe. Aquí radica el origen de toda maldad y de toda violencia. Porque, que no nos quepa la menor duda, es el pecado el origen de la maldad. Por lo tanto, aunque el mundo diga que la violencia de género es algo que es cultural, como dicen muchos, esa cultura violenta fue motivada por el pecado. ¿Qué pecado? Ambición, codicia, sensualidad, avaricia y un sinfín de cosas más como esta que te acabo de citar. Y fíjate que hay personas que dicen que la cultura hebrea, que es una de las culturas más antiguas, era una cultura de violencia machista o una cultura machista. Y bueno, yo quiero decir que quien diga eso no deja de tener razón. Pero quiero decir algo. Y es que ni en el machismo ni en el feminismo estaba fundamentado el deseo de Dios para la humanidad. Es decir, que cuando Dios creó el universo, la tierra, la vida y el ser humano, en su mente no estaba ni el machismo ni el feminismo tal como lo entendemos hoy. Tal como lo entendemos hoy como machismo y feminismo. Porque claro, el machismo y el feminismo, tal como está siendo impulsado hoy, eso es un pecado tremendo contra Dios y contra el hombre. El hombre. Y fíjate lo que dice Génesis 1:27, en cuanto al matrimonio, el hombre y la mujer. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó varón y hembra, o varón o varona, hombre o mujer. Y los hizo los dos a imagen de Dios. Por lo tanto, eso quiere decir que estableció el matrimonio entre dos personas iguales. Y estableció el matrimonio
como la institución más sagrada y más noble que podamos conocer ni imaginar, aunque el mundo piense o diga lo contrario. Exactamente. Y fíjate que todo esto quiere decir que el hombre y la mujer fueron creados iguales, aunque sus funciones sean diferentes, porque el hombre no puede tener hijos, es decir, la mujer. La mujer está capacitada para hacer ciertas cosas mejor que el hombre mejor que la mujer. Pero a pesar de que tengan funciones diferentes, él creó al ser humano, varón y hembra, iguales, coiguales. Y es por eso... En derecho y en privilegio. Claro, y es por eso que la Biblia dice que ya no hay judío en Cristo, ya no hay ni judío ni el que no es judío. La Biblia le llama griego. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, y con esto acabo esa preguntita, el origen de cualquier tipo de violencia está en nuestro pecado. Está en el pecado del hombre. Y cuando digo el pecado del hombre, por favor, que el televidente no entienda que me estoy refiriendo al varón. Cuando digo el hombre, me estoy refiriendo a los dos. Ajá. Al varón y a la varona, o al hombre y a la mujer. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Vamos a ver, se me ocurre preguntarte, sin el guión, ¿podemos encontrar en la enseñanza de Jesús, que es el que realmente derribó la pared intermediaria que había creado la cultura y que hoy la quieren usar como excusa entre el hombre y la mujer? ¿Es Jesús quizá una nueva cultura en el que Él afirma que somos iguales delante de Dios y debemos ser igual delante de la sociedad, el hombre que la mujer? ¿Sería esto, por llamarlo de una manera, Jesús nos trajo una nueva cultura? Claro, yo creo que sí, porque de alguna manera lo que Jesús estaba haciendo era dándole todo el honor y toda la dignidad que la mujer, que se le había quitado a la mujer durante cientos y miles de años. La cultura hebrea, no porque así Dios lo quisiera, porque como he dicho hace un momentito, en Dios no existía ni el machismo ni el feminismo, pero por causa del pecado del hombre, en la cultura hebrea, como la hispánica, la española, como en cualquier otra, surgió la superioridad, ese complejo de superioridad, ser superior a la mujer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Restablecerla. Por ejemplo, cuando Él resucitó, tengo muchos textos, pero creo que este es el mejor. Una de las cosas que siempre sucedía, por ejemplo, en la cultura judía, es que la mujer no tenía crédito para nada. Incluso hasta hoy, en algunas culturas, no lo tiene. Entonces, Él eligió para que fuera testigo de su resurrección a la mujer. Anda. Y no al hombre. Y no al hombre. Es decir, ¿qué más podemos decir de Él? ¿No? Porque precisamente todo lo que el apóstol predicó y toda la teología de Pablo referente a la mujer, la predicó, ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Sí, tal vez en los 4 evangelios no puede estar condensada toda la teología de Jesús, pero en el resto de la Biblia sí la vemos. Ahí está. Otra pregunta no está fuera de guión, porque la veo ahí y quiero sacarla, para que los amigos que nos ven, vamos a ver. En la cultura judía, pues una mujer adúltera tenía que ser apedreada, ¿no? Bien, Dios tiene una manera de romper esa cultura cuando le trajeron a Jesús a aquella mujer que dicen ellos que la pillaron adulterando. Primero no trajo al adúltero, trajo a la adúltera. Y Jesús
le dijo, vale, pues si hay que apedrearla, según la cultura, vamos a apedrearla. Pero la cultura no dice, o no enseñáis, que el que tiene que apedrearla es el que no tenga ningún pecado. Entonces ahora hay aquí, en donde se ve un poco cómo Jesús tiene un trato distinto que se da hoy para luchar contra estas cosas. El que no tenga pecado, que sea el primero, venga. ¿Traéis las piedras? Sí. Pues el que no tenga pecado ninguno, empieza. Y dice que ninguno. ¿De qué manera usó Jesús para romper esa cultura? Apelando a ellos mismos. Exactamente. Hay que apedrearla, venga, vamos a apedrearla. Porque así está en esa cultura. Ahora, el que no tenga pecado, Claro, Jesús le estaba diciendo de alguna manera, ¿por qué te estás fijando en la pajilla que hay en el ojo del que tienes enfrente, que no le deja ver, si tú tienes una viga y un parche como un pirata y ves menos todavía? Entonces, pues de alguna manera estaba diciendo, vuestra cultura, vuestra tradición y todo lo demás es apedrearla. Mira, yo no voy a oponerme, pero pensad en esto. El primero de vosotros que no tenga pecado, que le tire la piedra. Él no se opuso a la cultura, pero sí, las condiciones que la misma cultura te enseñaba. Y había impuesto. Y se había impuesto. Claro. Bien, dejando el texto ahora vamos adelante. En la primera parte del programa estuvimos viendo la violencia de género, se manifiesta de muchas maneras. Hablamos un poco de esto. Tengo por aquí otra preguntita sobre la violencia. Pone aquí violencia económica, que ya hemos hablado de ella un poco. ¿Qué más nos podría decir sobre esta violencia económica? Bueno, ¿qué podríamos decir de la violencia económica? Pues las violencias económicas o la violencia económica hacia la mujer es de alguna manera la que va encaminada a controlar o limitar los ingresos para que pueda subsistir. Sí, es decirle, por ejemplo, toma 20 euros y avíate. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, o que reciba un salario distinto por un mismo trabajo. Por ejemplo, estamos en una oficina donde nos están tomando los datos para apuntarnos en el paro, pues nos hemos quedado en el paro. Y ahora yo me apunto en el paro y hay un hombre. Y aquí va otro, se apunta en el paro y hay una mujer. Están haciendo el mismo trabajo. Deben tener el mismo sueldo. El hecho de que contraten a la mujer imponiéndole que tengan un sueldo distinto al del hombre por un mismo trabajo, eso es violencia económica. Violencia económica. Eso se suele llamar en justicia la discriminación laboral. Así que es lo que podría decirte también de sobre el tema. La violencia económica. Bien, a veces hablando con la gente, pues tú sabes, yo no tengo más hijos porque mi marido no quiere tener más hijos. Tengo aquí una pregunta que dice, podríamos decir sobre la violencia sexual en el matrimonio. Dice, yo no tengo más hijos porque mi marido no quiere tener más hijos. Sí, no dice que yo estoy de acuerdo, pero mi marido no quiere tener más hijos. ¿Qué opinamos de eso, Ramón? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Tienen los dos? ¿Quién tiene la potestad de tener hijos? ¿El hombre por tener esperma o la mujer por tener óvulo? Bueno, eso es violencia sexual, evidentemente. ¿Qué podríamos decir? Bueno, evidentemente Dios creó al hombre igual, el varón y la varona, o el hombre y la mujer, o como diríamos en términos más coloquiales, lo acabo de decir, el hombre y la mujer. La sexualidad no solamente es del hombre, sino también es de la mujer. Y la sexualidad no solamente fue creada para la procreación de la especie,
es decir, para tener descendencia. La sexualidad dentro del hombre, el ser humano, hombre y mujer, fue creada también para que un matrimonio corriente, común, pues disfrutara el hombre de su mujer y la mujer de su hombre o de su marido. Porque la sexualidad, insisto, no fue creada para el disfrute del hombre, sino para los dos. No fue creada para la procreación, sino para la procreación y el disfrute del hombre y de la mujer. Entonces, como me has preguntado sobre la violencia sexual, yo creo que el hombre se alejaría de la violencia sexual cuando la sexualidad con nuestra esposa, bueno, pues no fuera egoísta, y que el hombre pensara más bien en dar que en recibir. Eliminaríamos toda violencia sexual cuando en honestidad y en sinceridad la pareja hablara de, por ejemplo, el cómo y el cuándo hacerlo, pero siempre teniendo en mente que en cualquier momento una persona, sea el hombre o la mujer, dentro del matrimonio, dentro de la pareja, puede estar indispuesto por cualquier problema y ya está, y no, pues tú, y ahí, no. Eliminaríamos toda la violencia sexual dentro de la familia, por ejemplo, ¿no? Dentro del matrimonio, cuando entendiéramos que el sexo no es solo sexo, porque no lo es. Cuando entendiéramos que el sexo es un tipo de intimidad dentro del matrimonio que debe tenerse como algo precioso, porque ha sido instituido por Dios. Tendríamos una sexualidad rebosante de satisfacción, fíjate Pepe, el hombre tendría una sexualidad rebosante de satisfacción cuando esa sexualidad sea capaz de hacerla dentro de la imperfección perfecta. ¿Y por qué digo esto? Hacer la imperfección de la sexualidad perfecta. Porque el ser humano fue creado perfecto, pero luego el pecado hizo de él muchas imperfecciones. Es decir, podría decirse que la perfección que había se desvaneció un poco. Entonces, como el ser humano es imperfecto, nuestra relación también, sexual también es imperfecta. Entonces, en algunos momentos, en nuestras relaciones, podemos hacernos daño el uno al otro. Cuando eso suceda, para alejarnos de toda violencia sexual, el perdón en la pareja es lo único que debe mediar. Y lo quinto, o la última parte que yo he visto en esto, es que evitaríamos toda violencia sexual cuando la sexualidad, como ya he dicho hace un momentito, no sea solo sexo, sino cuando la sexualidad en la pareja, en el matrimonio, sea o se convierta en amistad, en perdón, en entendimiento mutuo, y yo diría que hasta en una conexión espiritual. Haciendo todo eso con la pareja, pues uno se alejaría de toda violencia sexual hacia la mujer, por ejemplo, ya que estamos tratando el tema de la violencia de género. La verdad que cuando hablamos de esa violencia y tú escuchas las noticias y las manifestaciones de algunos y de algunas, están muy lejos del plan de Dios. A años luz. A años luz. Ni aun cuando a veces escuchamos, también está fuera de guión, no queremos tener hijos por ahora, ¿hasta qué? Entonces, cuando quieren tener el hijo, han usado algún tipo de sistema para no traer hijos, hasta que no paguemos la hipoteca, ¿no? Resulta que los hijos no vienen. Estamos buscando el niño, pero el niño no viene ni la niña tampoco. Sí, es que el hombre y la mujer son los que tienen el protagonismo. Dice, vamos a ir a tener un hijo. Como el que va al supermercado y dice, oye, deme usted 3 pollos troceados. Así es como es en realidad en casi todo el mundo. Pero el mandamiento de Dios es crecer
y multiplicaos. Es Dios el que multiplica. Llenad la tierra de personas. ¿No? Entonces no está, mira, no está la anticoncepción, porque puede haber anticoncepción por vía oral que nos tomamos. O puede haber anticoncepción, no, porque ahora estamos con los días fértiles, no, ahora no podemos tener niños, ahora la trampa del televisor o del chalet que nos compramos, del coche, no. No, pero es que teniendo todo eso solucionado, el niño no viene. Entonces, quiere decir que es cuando Dios lo quiere. Porque hay parejas, tú lo sabes igual que yo, que no tienen ningún problema. Ni él ni ella, ninguno. Pero los niños no vienen. Y un día determinado, cuando menos lo esperan, casos muy reales que la gente conoce. Es que hay una cosa que por lo menos el cristiano debería saber. Y es que todo proviene de Dios. Ahí está. Y por ejemplo, un texto que tú conoces bien, todo bueno don, o todo buen don, o todo lo bueno que podamos recibir, procede de Dios. Viene de Dios. Pero Él es soberano y Él nos lo da cuando considera que nos tiene que quedar. Bueno, vamos a ir ya casi terminando porque el tiempo dichoso se nos va. Bueno, Ramón, para ir finalizando el programa, coméntanos algo sobre cómo podríamos evitar la violencia emocional, psicológica y otras más. Bueno, ¿cómo podríamos? ¿Me podrías repetir, Pepe? ¿Cómo podríamos evitar la violencia emocional o psicológica más otras? Eso es lo que yo te acabo de contestar, por ejemplo, en esto último, ¿no? ¿Cómo nos alejaríamos de la violencia sexual si hiciéramos esto, si hiciéramos aquello? Te he mostrado 5 puntos. Sí, que lo hemos visto ahí. Sí. La otra pregunta es, bueno, Ramón, como ya hemos llegado al final del programa, me gustaría que me dijera algo a los televidentes. Es decir, estas personas que hoy nos están viendo y que, bueno, cada uno tiene su idea, cada uno tiene sus valores, y nosotros estamos aquí hablando de a lo mejor algunos pues están recibiendo, o algunas están recibiendo malos tratos de su pareja, de su marido, de quien sea, ¿no? Sí. ¿Qué le podemos decir a esta gente que están sufriendo? Como también decirle a los que están, digamos, pues dando caña. Bueno, en primer lugar yo le diría a toda persona que estuviera en una situación, por ejemplo, de violencia familiar, y no ya en violencia familiar, sino cualquier problema familiar, de que no le eche la culpa a Dios por sus problemas, porque debería mirar a sí mismo y saber que el problema y la culpa la tiene el marido, la mujer, los niños, está en el seno de la familia. La culpa está en el hombre. El Señor tiene unas leyes que Él ha dado. El simple hecho de que nosotros, por ejemplo, en España tengamos unas leyes, quiere decir que si nos conducimos cumpliendo la ley, lo lógico es que la ley no caiga sobre nosotros. Ahora, en el momento que nos saltamos un semáforo, en rojo nos cascan 200 euros y 6 puntos de carnet, o si no nos quitan el carnet, porque el incumplimiento de la ley es pecado, tanto para Dios como en el hombre. Entonces, ¿qué podría decirle? Bueno, que todo lo que tú has hecho, todo lo que hemos hecho y que luego no podemos arreglar, Dios lo puede arreglar. Es decir, todo el desbarajuste que hayamos podido hacer en nuestra familia, aunque veamos imposible con nuestra fuerza arreglarlo y estemos ya tirando ya todas las oportunidades, como dejando todo como cosa perdida porque ya no encontramos solución, Dios lo puede arreglar. Pero Dios pone una condición para arreglar tu problema o mis problemas: que vayamos a Él. Así que tanto a la familia que esté pasando violencia o que tenga cualquier otro tipo de problema en su vida familiar y en sus vidas personales, pues yo lo único que le digo es que quien no puede arreglar sus problemas es el hombre.
pero Dios lo puede arreglar. La condición que pone Dios es que vayamos a Él. Y por último, pues decir eso, ¿no? Si algún televidente se encuentra en una situación parecida a la que hemos comentado o cualquier otro problema, vaya a Dios, que vaya a Dios, porque Él es el único que puede arreglarlo. Solución no la va a encontrar en ningún sitio, sino en el Señor. Mira, querido amigo, no sé si te hemos mareado o te hemos hecho perder la tarde, pero el propósito que teníamos es traer un mensaje de esperanza. Quizás a estas personas que están sufriendo de todo este maltrato, de todas estas agresiones que el hombre o la mujer está recibiendo por parte de otros, ¿no? Ramón, gracias, porque, oye, creo que ha quedado explicado lo que más o menos se puede decir sobre esto, aparte de los otros muchos discursos que otros hagan, ¿vale? Claro. Pero sí, yo quiero citarle a mis amigos de la tele algo que donde Dios pone el listón a la hora de saltar, ¿no? Le dice en el matrimonio, se suele leer en los matrimonios religiosos, los civiles no. Marido, ama a tu mujer como Jesús te ama a ti. Dentro del campo cristiano, y en España, cada español nominalmente es cristiano, porque le pusieron agua cuando nació, existen los conflictos. ¿Cómo yo puedo amar a mi mujer como Dios me ama a mí? Muy fácil. Si tú amas a Dios, Dios te dice, ama a tu mujer como a ti mismo. El amor que yo tengo hacia Dios es el amor que yo tengo para mí y mi mujer tiene que estar al lado mía. Pero continúa diciendo, y a la mujer le dice, respeta a tu marido. Es decir, que el texto bíblico está muy claro. Para evitar todo este conflicto de como estamos hablando hoy, ¿qué puede ser? Si tú buscas a Dios, como ha dicho Ramón, si tú buscas a Dios, para que Dios ordene tus emociones, ordene tu carácter, arregle tu estatus de vida, Dios lo puede hacer. Si tú buscas al psicólogo por excelencia, que es Dios, que te dio la mente, que sabe todos los conflictos que ocurren en tu mente, Dios lo puede arreglar. Si sigue andando por ahí buscando soluciones caseras, muchas veces las cosas no salen. Y terminamos que hay un cadáver en un piso y dicen los vecinos, yo nunca escuché ni una palabra. Otro que lo tiraron por el balcón dice, yo nunca se escuchó una riña entre ellos, pero la verdad es que hay muertos. Sí, querido amigo, si tú buscas a Jesús, si tienes problemas con tu mujer, con la vecina o con tu novia, si quieres, con tu pareja, como también se usa hoy, busca a Jesús y mira en tu corazón si tú amas a esa persona. Porque si lo que tienes hecho es un arreglito, los arreglos se desarreglan. Si lo que tienes hecho es un contrato firmado, el papel se tira, se rompe, se moja. Pero si tiene un contrato con ella de amor y amor eterno, no hace falta casi ni papel, porque tú amarás a Dios como ama a tu esposa y amarás a tu esposa o a tu marido como amas a Dios. No quiero darte más la tarde, pero sí decirte, porque tengo 2 libros, el Nuevo Testamento, hoy no tengo la Biblia para darte, pero sí un Nuevo Testamento, y tengo un libro que quizás te pueda ayudar el título, No desperdicie tu vida. Esto podría ir dentro del tema del maltrato y de la violencia de género. No maltrate tu vida. Sencillamente parece que es un buen libro, es el único que tengo, si lo quiere llámame, como digo cada semana, este libro es el tuyo si lo quieres, pero coge el teléfono ya antes que terminemos el programa para que tú lo puedas tener. Te lo entregaremos en tu casa, en mano,
o buscaremos la manera de entregártelo, ¿de acuerdo? Pues sin más, querido amigo, ya hemos pasado el tiempo y decirte que muchas gracias por estar ahí esperando que llegáramos y ya estamos y hemos terminado. Gracias por ese tiempo y bueno, que te ha sido de bendición. Que Dios te bendiga, que lo que hemos hablado aquí sea de ayuda social, moral, espiritual para ti y tu familia. En el nombre de Jesús te digo, Dios tiene una bendición muy especial para ti. Aprovéchate. Coge el Nuevo Testamento, coge la Biblia y léela. Y Dios te lo va a enseñar. ¿Vale? Pues buenas tardes, nos vemos la semana que viene también. ¿Vale? Hasta luego. Sembrando